Está grabando. Hola, hola. Vale. Revuelta en el freno hepático. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú, querido amigo? Pues bien, bastante bien. Estamos haciendo una cosa que la vamos a contar porque creo que además va con el episodio del capítulo. Este capítulo es sobre el arrepentimiento y ya lo hemos grabado una vez. Creo que estuvimos aquí hablando 1 hora y media, algo así. Y solo existe en la conciencia de Dios ahora mismo. Bueno, nosotros yo creo que no nos acordamos, ¿no? No sé. Igual hay algún archivo en alguna nube de datos de Google perdido, ¿no? Donde está este capítulo grabado y que se perdió. Seguramente dijimos cosas interesantísimas. Pues bueno, el caso es que va sobre el arrepentimiento. Sí, pero antes de esto, perdón, Sí, sí. empiezo ya interrumpiéndote para marcar ya Dale, lo que va a marca ser el territorio. capítulo, pero que queremos agradecer a la gente porque en esta época, por lo menos en la que grabamos el capítulo, la gente está colgando lo que ha escuchado en Spotify durante el año, ¿no? El Spotify Rock. Eh, y, y la gente, ha habido bastantes amigos y gente no tan amigos que han tenido entre sus podcasts más escuchados, a veces el más escuchado, nuestro podcast El lado malo de la historia. A veces incluso por encima de podcasts de rutilantes y de un éxito contrastado como de forma semanal. Mi amiga Isa Calderón. Efectivamente, un saludo Sí, desde sí. aquí Un también saludo a Lucía. cordial. Está acabando vuestro tiempo. El lado malo de la historia. Y eso. Y aparte, grabamos este capítulo, pero además llevamos una racha un poco negativa porque el último capítulo que colgamos, el de matar, el contenido era excelso, pero de nuevo tuvimos errores de principiantes y la calidad del audio es bastante cuestionable. Luego grabamos un capítulo sobre la amistad que está grabado, pero no lo hemos llegado a publicar porque tenemos dudas sobre si está a la altura de nuestras capacidades, ¿no? Y no queremos dar a nuestros oyentes cualquier cosa. Y luego grabamos el del arrepentimiento y no se grabó, entonces a ver si somos capaces de resarcirnos, ¿no? Lo bueno es que como nos cuesta tanto alcanzar la excelencia y volvemos a caer otra vez en todo tipo de miserias, siempre tenemos una sensación como de que estamos empezando, ¿no? Somos como una especie de adolescentes del podcast continuamente. Sí, Estamos bueno, visto así, pues tropezando. me consuela hasta Sí. cierto punto. Sí, sí. Yo luego además, como no me acuerdo de nada, o sea, es todo nuevo. Seguramente casi todas las anécdotas que contamos son ya repetidas, pero a nosotros nos da igual. Claro, yo esto me acuerdo bastante de las cosas, ¿no? Se me fundes el memorioso aquí, que me acuerdo de lo dicho y de lo no dicho. Pero bueno, tú querías hablar del arrepentimiento y Dani, ¿por qué? Porque no es un tema así a priori, ¿no? Que me parezca como muy... Pues como suena como grave, pesado, ¿no? Así como el arrepentimiento. no, yo creo que quería hablar me parecía un tema interesante porque me parece como no sé cómo llamarlo, una emoción bastante fundamental del funcionamiento humano, ¿no? O sea, estamos continuamente arrepintiéndonos y eso nos sirve para mejorar, para cambiar las cosas que consideramos que no hemos hecho bien porque cuando planteamos un tema no obtuvimos los objetivos que deseábamos. Y luego al mismo tiempo es también una sensación inconsciente bastante potente que a veces nos hace arrepentirnos probablemente de cosas de las que no deberíamos arrepentirnos y que igual podíamos integrar de una forma más sana en nuestra vida. O sea, a veces vivimos el arrepentimiento con historias que, bueno, de hecho, chorradas, ¿no? Típica gente que se arrepiente mucho porque ha tenido una conversación y no se acuerda de decir la frase que tenía que haberle dicho a esa persona en esa discusión y se pasa 2 días recordando ese momento y arrepintiéndose de no haber sido capaz de decir algo. Esto tiene un nombre, aunque igual ahora me dices que ya lo he contado en este podcast. No lo sé, no sé cómo... Los franceses lo llaman la venganza de la escalera. Que Ajá. esto lo leí de nuevo en Vila Matas, ese señor al que tú ya dabas por muerto.
No está muerto y la matas. No, igual, aunque igual es verdad que cuando alguien escuche este capítulo igual ya se ha muerto, o porque igual alguien lo escucha dentro de 2 años. Seguramente, yo creo que Spotify durará más que Vilamatas. Entonces, Probablemente. al final de la es que yo soy un escritor español que por su originalidad aprecio mucho, él contaba que los franceses llaman la venganza de la escalera cuando tú tienes una discusión, o alguien te hace un feo, te hace un comentario como en las navidades, que igual estás ahí con tu hermano, tu cuñado, tu padre, y te sueltan ahí una pullita muy dolorosa, y entonces a ti no se te ocurre la contestación adecuada, ¿no? En la que le dejarías doblado y ganarías gracias a tu ironía, ¿no? Y tu inteligencia, hasta que estás ya yéndote y bajando por las escaleras. Entonces dices, ¡ah! La venganza de la Ahora escalera, sí. debería haber dicho esto, ¿no? Y hay gente que se arrepiente, ¿no? De no haber tenido esa ocurrencia en el momento adecuado y ya no volver a ver el momento de decirla. Estos son los pequeños arrepentimientos que tenemos a diario, son unos más intensos y otros menos, pero te voy a empezar con una pregunta que te solía hacer y que creo que últimamente no te hago tanto, que es si el arrepentimiento es un motivo, o el arrepentimiento patológico es un motivo habitual de la gente que asiste a tu consulta. Pues en esto te diría que sí, ¿no? En otras cosas siempre te digo sí, pero igual no directamente la gente, ¿no? Viene, ¿no? Quejándose de cosas, igual no directamente por la muerte, pero en el fondo lo que les preocupa es la muerte, o vienen preocupados porque se sienten perdedores, pero no lo dicen así, ¿no? Mm. Aquí sí que habría personas, ¿no? Que se sienten no solo con mucha culpa, sino con grandes arrepentimientos. Hoy mismo he atendido a una persona que bueno, de 50 años, pues que en sus 20 30 40 ¿no? Le dio duro a las drogas, al juego, se dejó una pasta, ¿no? Destrozó bastante a su familia y se destrozó bastante a sí mismo, ¿no? Y decía, yo he arruinado mi vida, ¿no? Pero el caso más paradigmático, el caso de los más extravagantes, por decirlo así, o únicos que he visto, fue el de, voy a cambiar algunos datos, pero conservando la esencia de la historia. Pero bueno, este era un guardia civil que de unos 50, 60 años, que cuando estaba haciendo, se acababa de licenciar o le acaban de nombrar guardia civil, en su primera guardia, que tenía que estar ahí en el cuartel por la noche, pues entre otras cosas tenía que velar, cuidar del armamento y de las armas que tenían ahí guardadas, ¿no? Pistolas, fusiles, escopetas, lo que fuera, ¿no? Y, y al final de la noche, cuando ya se acababa la guardia, se dio cuenta que faltaba una pistola y no se atrevió a decirlo. No se atrevió a decirlo probablemente por un poco, por un lado, por de cobardía, decir, bueno, ha sido un error mío y si me pillan que he perdido en mi primera guardia una pistola, ¿no? Esto puede ser como el final de mi carrera, ¿no? Si aspiro a, o sea, que me asciendan y tal. Aunque también por una mezcla igual de miedo, ¿no? Porque sospechaba quién había podido ser, que era un tío problemático, pensaba que esto le puede, ¿no? No se atrevió a enfrentarse a la situación, ¿no? Con el valor que requería la situación. Y el caso es que lo pasó. Y desde entonces y durante el resto de su vida no ha podido dejar de pensar en ese día en el que no confesó que faltaba una pistola. Nadie jamás se lo se dio cuenta de su error ni esto tuvo consecuencias para su carrera. Eh, y sin embargo, aunque nadie le ha acusado, él se sentía y se sentía cada día de su vida con una enorme culpa y arrepentimiento de no haber actuado como hubiera debido. Eh, y dio igual por todos los psiquiatras que le atendieron a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que fueron muchos, todas las intervenciones que hubo, que nada servía para calmar su arrepentimiento y su culpa. Y fíjate que había algunos psiquiatras que le atendieron que uno me contó, pues uno de los psiquiatras me dijo que él conocía a un juez militar, ¿no? Que era el que le juzga, ¿no? a los militares o a los guardias civiles en estos casos, y me puso en contacto con él y este hombre me tranquilizó y me dijo que no me preocupara, que en todo caso era una falta, si no era menor ya habría prescrito y tal, ¿no? Y da igual toda la gente le intentó eximir de su culpa que él no podía perdonarse a sí mismo. Yo intenté hacer una intervención completamente contraria a lo que habían intentado todos los anteriores, no porque yo lo tuviera claro que es lo que había que hacer, sino decir, bueno, todo el mundo le ha intentado, ¿no? Dar caricias en la espalda y tranquilizarle, esto no está funcionando, vamos a afrontar esta culpa de frente, ¿no? Vamos
responsabilízate de tu culpa, ¿no? Es lo que intenté hacer. Además, este hombre se sentía también culpable, es verdad que era un paciente obsesivo compulsivo, podríamos decir, o con un problema de obsesividad muy grande, y otra cosa de las que le obsesionaban era que una vez en un viaje por España en coche, por Andalucía, tuvo la sensación de que había atropellado a alguien. Y en vez de parar el coche y dar la vuelta y ver si efectivamente, porque le había parecido como un grito, él continuó con el coche y tal. Y durante años también siguió obsesionado con el miedo a haber atropellado a alguien. Hasta el punto de que había comprobado los periódicos de esa zona y de esos días para ver en los días posteriores si había alguna noticia de algún atropello mortal o no mortal, pero peligroso. Y le dije, bueno, pues lo que vas a hacer es, por un lado vas a denunciar el robo vas a intentar denunciar el robo de la pistola y por otro lado te vas a intentar asegurar, hablando con las autoridades, la policía, los agentes de seguridad de esa zona, si hubo efectivamente un atropello mortal. Pues yo lo hice un poco a ver qué pasaba, ¿no? Una intervención así un poco sin tener muchas garantías de que fuera a funcionar y funcionó en parte. Funcionó porque la parte de que él tenía el miedo a que atropellara el coche, una vez que se puso en contacto y se cercioró de que no había existido ese accidente de tráfico, se quedó tranquilo. Y le quité como una gran carga de culpa y me sentí muy, muy satisfecho como psiquiatra. Pero la otra parte no. Él llegó a intentar denunciarlo, ahora se pueden poner denuncias, parece que online, no hace falta personificarse en una comisaría y tal, y durante 2 días se quedó tranquilo por haber puesto esa denuncia, pero luego volvió que si ya había prescrito, que si no actuó como hubiera debido, que tal, y ya todas mis intervenciones posteriores no sirvieron para nada. Y hasta tal punto él se sentía mortificado por su culpa que decía que esto tiene que ser peor que un cáncer. Porque la gente con un cáncer pues lo tiene, pero luego se trata y digo, bien, no te salvas o te salvas y te curas, pero te olvidas. Pero yo de esto no no me lo puedo extirpar, ¿no? De este cáncer moral que tengo. Y hasta el día de hoy. Y luego yo me fui de ese puesto de trabajo que tenía y ahí le dejé al señor y tal. Entonces, fíjate, ¿no? La culpa y el arrepentimiento cómo pueden marcar y condicionar toda una vida. Claro, que yo no sé si en su momento hicimos una separación entre la culpa y el arrepentimiento, si más o menos son dos caras de la misma moneda. Bueno, yo creo que pueden ser dos cosas parecidas, salvo el arrepentimiento que hay, que es más racional, ¿no? Bueno, yo creo que son diferentes, pero tú la diferencia que hacías creo que era muy atinada, que era, No me acuerdo. tú me decías que la culpa era más el sentimiento, ¿no? Tú te sientes mal por haber hecho algo o incluso no que tú crees que no te sientes mal y que has actuado correctamente, pero tus emociones o algo dentro de ti te dice, oye, igual no te has portado bien, ¿no? Y tienes la culpa, es un sentimiento. Sí. Pero el arrepentimiento me explicabas tú y creo que decías, ¿no? Es más una actitud, ¿no? Después de una elaboración racional, tú elaboras, repasas, haces un examen de conciencia, examinas tu vida pasada y dices aquí no me porté bien conmigo mismo o con los demás y entonces eso lleva a una actitud de intentar por un lado reconocerlo, no solo reconocerlo sino luego enmendarlo, ¿no? Que enmendarlo puede ser que tú mismo te pongas a ti mismo el cómo lo vas a arreglar, cómo vas a reparar el daño que has hecho, o puede ser que ese arrepentimiento te lleve a buscar que otros te pongan, te puedan perdonar, quizás con el previo paso de hacerte pasar por pedirte que lo repares de alguna forma, ¿no? Que en esto se parece mucho a lo que a mí me explicaban en mi colegio del Opus Dei de en qué consistía una correcta confesión. La confesión decían que constaba de 5 puntos, que no me acuerdo todos exactamente, aunque aquí en una página que se llama Church Pop lo he encontrado, que era examen de conciencia, dolor del corazón, es decir, la culpa y no me he portado bien, el propósito de enmienda, es decir, el propósito de comportarte de manera diferente en adelante, confesarte y la penitencia. Y la penitencia creo que es una parte impostergable e inexcusable.
quería decir otro adjetivo así también culto, pedante, pero no me sale, pero eh, permíteme alargarme un poco. Sí, sí. Hay dos escenas de dos películas que quiero mencionar. Una es de La Misión, esta famosa película de Jeremy Irons Sí, de dos misioneros que van con los guaraníes en El otro es el del los Padrino, ¿cómo se jesuitas, llama? Robert De Niro. No, Robert De Niro al principio no es un jesuita, sino que es un tío Sí, es un aventurero, un sí, conquistador, algo así. sí, sí. Y entonces creo que en un momento dado mata como a su mejor amigo en un Un duelo. encomendero, ¿no? Se llamaban. No, Los no de las sé, encomiendas, ¿no? Que eran sí, como una especie de señores allí que les encomendaban la explotación de la tierra. sí. Y Mm. entonces creo que mata a su mejor amigo por un asunto de faldas. Y hay una escena que a mí me ayudó desde el punto de vista de psiquiatra para entender la psicología de la culpa y el arrepentimiento que me resultó clave. Robert De Niro se queda devastado después de haber matado a su mejor amigo y parece que durante meses está ahí casi sin hablar, sin comer y en un estado deplorable, ¿no? Y entonces aparece meses después Jeremy Irons, que es un jesuita, y cuando todos le han intentado tranquilizar y consolar o intentar que siga adelante, Robert De Niro no lo consigue, ¿no? Y está eso, devastado. Entonces Jeremy Irons le mira a la cara y le dice, lo que has hecho es terrible, ¿no? Realmente es una barbarie y es un pecado tremebundo, ¿no? Y en ese momento Robert De Niro levanta la cabeza y le mira a los ojos, ¿no? Y es porque el primero que le está reconociendo y diciendo cómo se siente, aunque se siente muy mal, pero efectivamente le pone palabras a lo que él se está sintiendo y dice, es que eres una persona horrible. Y él dice, efectivamente, y le mira a la cara. Y entonces, y Jeremy Irons lo que le ofrece es una forma de enmendar y corregir y reparar el daño que ha hecho. Ya no puede resucitar a su amigo, pero lo que hace a partir de ese momento es llevar como una vida muy pura, carga con unas armaduras y unos pesos durante kilómetros hasta que llegan a la misión de los guaraníes y a partir de ese momento dedica su vida, ¿no? a salvar a los pobres guaraníes de las ambiciones conquistadoras de Portugal y de España, ¿no? Ujú. Entonces, a veces el cumplir una penitencia, aunque suene como muy catolicón, pero si esto le quitamos el sustrato religioso en una vida cotidiana, puede ser, puede ser curativo para gente que en una consulta de un psiquiatra viene con su culpa, ¿no? Antes no vas a decir, ay, no te preocupes, ¿no? Sino, examina tu condición y mira a ver qué puedes hacer para reparar lo que has hecho. Y la segunda escena que te quería contar es de Manchester frente al mar. No sé si la has visto. No. Bueno, es un dramón. Es un dramón. La protagoniza el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck, y es un tío que está completamente devastado porque, bueno, un señor más o menos normal, un poco atolondrado, con una mujer y unos hijos de algún pueblo ahí del interior de Estados Unidos, con una noche de fiesta y con cocaína y alcohol con sus amigos, se deja como la chimenea de su casa encendida y quema, mata involuntariamente a su mujer y a sus hijos. Y hay una escena que es tremenda, pues cuando le detienen, la policía, bueno, es terrible lo que ha hecho, pero es verdad que ha sido involuntariamente, y la policía le trata de una forma bastante benevolente y amable y le cuidan bastante. Y en un momento que están haciendo como la entrevista, un poco cogiéndole ¿no? ¿cómo se dice? La declaración. El atestado, él cuenta todo lo que ha pasado y en un momento dado el policía le está esperando como que el policía, no sé, haga algo, ¿no? Le diga algo, es terrible, ¿no? Y el policía intenta como decirle, bueno, pues esto ya está, no te preocupes, ahora vas a pasar el calabozo, pero no te preocupes. Y entonces él en ese momento, como que ante la perspectiva de no tener un castigo, de repente se siente como tan angustiado de que nadie le vaya a castigar, él está deseando que le castiguen, que le coge la pistola al policía, que la deja como encima de la mesa, lo que sea, e intenta suicidarse. Porque necesita de alguna forma ese castigo Ujú. para sentirse bien consigo mismo. Y bueno, aunque resulte paradójico, eso es lo que quería decir, que en el arrepentimiento y el castigo, incluso cuando a la gente le llevan a la cárcel o le hacen hacer estas cosas de servicios a la comunidad, es que realmente tiene una función no solo para reparar el daño que has hecho a los demás, sino para reparar tu propia culpa. Que esto, bueno, estaba pensando en varias cosas. O sea, una desde el punto de vista evolutivo, aunque sea culturalmente evolutivo, no sé si tanto como biológico. O sea, claro, entiendo que la culpa y el arrepentimiento y las formas de gestionarlo desde el punto de vista social tienen que ser bastante fundamentales para, bueno, para la cohesión y para crear humanos que sean responsables con el resto de la comunidad, ¿no? Porque si tienes
a gente que no siente culpa y no se arrepiente, que esto yo no sé si Nietzsche igual diría que era algo que estaba bien, eh, es gente que igual no es muy operativa. Bueno, operativos ellos sí, pero para la sociedad probablemente fuesen elementos negativos. Sí. Lo que pasa que al mismo tiempo es verdad que individualmente, que esto yo recordaba, no sé si es no lo recuerdo bien, pero esta historia del eterno retorno que decía Nietzsche, que es vivir un poco de tal forma que no te importase que se volviese a repetir tu vida otra vez y otra vez De no exactamente igual. arrepentirte. Ujú. Yo es verdad que eso lo he pensado y, o sea, yo creo que sí me arrepiento, ¿no? Tengo una educación así católica bastante convencional y cuando hago cosas mal me arrepiento, pero no me parece algo que haga que no te apetezca volver a vivir la misma vida. Pero bueno, eso es otra cosa. O sea, eso desde el punto de vista evolutivo. Y luego, desde el punto de vista también que hablas del catolicismo, por cierto, la película de La Misión es una película que le gusta mucho a la gente del Opus Dei. Efectivamente, tanto les gusta que cogieron al director para hacer el biopic sobre Escrivá de Balaguer, que le ¿Es, salió un bodrio ¿Es el director o es infumable. David Putnam, que era el No, productor? es el director, que no sé Ah, cómo se llama, pero lo cogieron y dijeron, bueno, si hizo algo bueno los jesuitas, que el Opus Dei siempre han envidiado y admirado mucho a los jesuitas, igual hace algo bueno que en el Opus Dei, le salió un bodrio, pero... pero vamos, que la utilidad de la confesión yo creo que es evidente para mucha gente, ¿no? O sea, la posibilidad de regularmente ir a presentar tus cagadas a una persona que además tiene una capacidad divina para eh, ponerte unas Perdóname. penitencias y perdonarte y volver a empezar de cero, ¿no? Claro, y mi madre hay una cosa que dice, en parte con mucha razón y en parte no, que dice, me dice, ¿no? Los psiquiatras sois los curas modernos y la gente va a confesar al psiquiatra cuando debería ir al confesionario, ¿no? Incluso que se quedaría mejor si fueran al confesionario en vez de al psiquiatra. Yo creo que hay una parte que tiene razón, porque es verdad que hay gente que viene al psiquiatra o al psicólogo para aliviar sus culpas, porque se siente mal por lo que ha hecho. Y bueno, y es la función que igual antes cumplía el sacerdote. Creo que le falta mucha razón porque los psiquiatras atendemos a enfermedades mentales o problemas mentales, ¿no? Que son trastornos con síntomas y con necesitan un tratamiento, que no todo tiene que ver con una cuestión moral, sino con otro tipo de cuestiones de la salud mental, ¿no? Pero bueno, pero en parte tiene razón. ¿Qué era eso otro que habías dicho? Y bueno, aunque yo en esto difiero igual de otros psicólogos o psiquiatras, no es que yo vaya a la contra, pero sí que igual hay una tendencia como de ahora más comprensiva de los psicólogos y psiquiatras, es como de vamos a comprender por qué has actuado como has actuado e intentar no justificarlo, pero al menos darle un sentido. Yo creo que eso es necesario para también que nosotros no nos fustiguemos más de lo necesario, ¿no? Y si nos sentimos mal por algo, bueno, también entender por qué no hemos sido la persona que queríamos ser, que nos ha llevado a eso. Pero también creo que la culpa tiene una función necesaria. También está de moda entre la gente, ¿no? Decir, oh, la culpa, ¿no? Es como una cosa muy católica y tal y cual. Bueno, yo creo que la culpa, al margen de si es, no creo que sea católica, como yo creo que tiene una función biológica y evolutiva, como tú dices, y creo que somos mejores personas y mejor sociedad porque somos capaces de sentirnos mal si hemos hecho algo mal. O sea, ojalá hubiera gente que se sintiera más culpable por cosas que hace. Esto, Sí, estoy de acuerdo. eh, Bueno, ahora que te doy una cara, te doy otra galera. Es verdad que muchas veces nos sentimos culpables por cosas que no nos deberíamos de sentir culpables y es verdad que la religión ha hecho a la gente sentirse culpable por cosas terriblemente culpables por cosas que no deberían de ser. Por ejemplo, muchas cosas de cómo vivir su vida sexual u otras tantas. Pero es verdad también en otros aspectos que a veces pues está bien, que igual si te sientes culpable, que hagas examen de conciencia y te preguntes, es que igual no te portaste bien con esta persona, por más enfadado que estabas y pensabas que llevas la razón, igual fuiste también, aunque igual la otra persona no se portó bien contigo, tú tampoco igual te portaste bien. Y bueno, yo creo que a veces la culpa nos permite eso, aunque a veces nos cueste mucho tiempo, ¿no? Hacer ese acto un poco de arrepentimiento. Pero hablando de la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento, y algo que hablamos en nuestro capítulo fallido, era que a veces la gente se arrepiente un poco como a medias. O sea, que el arrepentimiento es como una actitud que que se tiene que demostrar, ¿no? Y es fácil, yo creo que, convencerte a ti mismo
y mostrarte como arrepentido, o porque le has sido infiel a tu pareja, o porque no le avisaste a un colega tuyo y le dejaste plantado, o cualquier otro motivo, ¿no? Y hacer como el acto de mostrarse arrepentido cuando en el fondo no te sientes tan arrepentido, ¿no? Pero sabes qué es, cuál es el canal, los pasos culturales que tienes que hacer para que esas personas te perdonen. Que luego está también la gente que se arrepiente solo cuando le pillan, ¿no? Claro, eso es, eso es. Pero, y luego también yo creo que el arrepentimiento y la culpa tienen un factor protector. Por ejemplo, tú puedes no arrepentirte de tu comportamiento sexual, pero luego si tienes determinado comportamiento sexual tienes más riesgo de contagiarte de enfermedades que te van a hacer arrepentirte físicamente de haber hecho determinadas cosas. Que probablemente determinadas normas morales tengan como objetivo proteger frente a determinadas enfermedades, es probable. Bueno, se dicen los evolutivos, ¿no? Claro, bueno, sí que tiene cierto sentido. Aparte, bueno, de que son unas normas que vienen de una época en la que no había anticonceptivos, o sea que ahí también había otro arrepentimiento que era el de dejar embarazada a una persona antes de tiempo o a una persona a la que no querías dejar embarazada y tener una responsabilidad pues de la que te arrepientes, ¿no? O sea, que también el arrepentimiento es un protector biológico hasta cierto punto. O sea, que lo puedes entender desde muchas formas, o incluso emocional. Ahora se habla mucho del tema este de, ¿cómo se llama? Responsabilidad emocional, ¿no? No, no lo he escuchado, ¿No has pero escuchado? Responsabilidad... Bueno, suena como a un constructo terrible, ¿no? De esta sociedad. bueno, pues ahora se habla, ¿no? Del tema de la responsabilidad emocional, que es no dejar de llamar a la persona, o yo qué sé, si has quedado 3 días con una persona, pues si ya no quieres quedar más, No hacerle ghosting. dejarlo de tal forma que no le hagas daño, quiero decir, todas las cosas que también Pues son está bastante muy bien. complicadas. Sí, 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 No, claro. está bien que se haga, pero quiero decir que al final se acaba llegando a conclusiones a las que se llegaba, a las que había llegado antes igual el catolicismo hasta cierto punto, digo, ¿eh? Bueno, O esto lo sea, hemos hablado otras veces y es que es verdad que la sociedad moderna encuentra soluciones que ya están hechas por el catolicismo, pero les ponen otro nombre, ¿no? Responsabilidad emocional, ¿no? Pues claro que es. no se deja ocultar. Asocia el sexo al amor. O sea, esto es una cosa que siempre, ¿no? Se dice en la educación católica clásica. Pero bueno, igual es verdad que es necesario decirlo desde otro sitio diferente al que lo dice la religión, ¿no? Pero es Sí, sí, verdad sí, que se sí, llegan a sí. las conclusiones parecidas. Pero quiero decir que los mecanismos se parecen. O sea, y de hecho ahora estaba pensando, ahora hay muchas fuentes de culpa y de arrepentimiento que son bastante prosaicas, como es haber fumado, haber comido demasiado, o incluso ahora yo creo que hay gente que empieza a sentirse mal porque, Haber hablado demasiado. porque ha viajado en avión y está contribuyendo al cambio climático. Totalmente. Aunque en esto del arrepentimiento que te hablaba y de si es verdadero el arrepentimiento o no, es que claro, ¿no? Si creo que hay gente también que se arrepiente no de lo que ha hecho, no de su deseo, porque está en su fuero interno, si hizo algo, por ejemplo, volvemos al tema de la infidelidad o dejar plantado a un amigo suyo, en el fondo es que no le apetecía quedar con su amigo o realmente no le parecía tan mal, pues en un momento dado liarse con otra persona. Pero de lo que se arrepiente es de las consecuencias que eso tiene. Se arrepiente porque su novia, como tú has dicho, la ha pillado, o su amigo se ha pillado, se ha puesto más enfadado que un mono, y entonces se arrepiente por las consecuencias que puede tener porque su novia le puede dejar, o su amigo le puede guardar rencor y romper la amistad. Eso es lo que le duele. Está arrepentido por el dolor que ha causado, pero porque eso le puede traer malas consecuencias. Pero si no lo hubieran pillado, o quizás si no se arrepiente tanto de lo que hizo, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay arrepentimientos más sinceros y arrepentimientos menos sinceros donde, bueno, pues sí, te duele claro que te vayan a dejar, pero, pero bueno, si no te hubieran pillado. Que yo ahora estaba pensando cómo ahora la gente cuando se arrepiente, cómo obtiene la absolución. Porque tú la solución no te la puedes dar a ti mismo, ¿no? Igual que lo pones en Twitter o
o lo cuentas en algún entorno medianamente público. O si no, probablemente habría que ver. O sea, esto estaba pensando ahora, sabes que se está hablando de que hay un incremento de las enfermedades mentales, sobre todo desde 2010 en los más jóvenes, pero yo luego he visto que hay estudios que ven ese incremento prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, igual, igual es porque la gente ya no se va a confesar o cosas similares, o sea, no tiene ese mecanismo de defensa y están todos sucumbiendo bajo el peso de la culpa. Uf, no, no, Esto es no, una no. idea peregrina. No, no. Pero quiero decir, ¿qué hace la gente ahora que se siente muy culpable? Bueno, yo creo que o sea, puedes buscar el perdón. Hay cosas que te tienen que perdonar a los demás, pero también perdonar a tú mismo. Y a veces para Si perdonar comes a los demasiado y demás, eres gordo, bueno, pues eso es lo que hacen los anoréxicos, bueno, que se ponen una penitencia que es no comer durante los días siguientes o purgar lo que han hecho, vomitando o haciendo deporte. Entonces tú te puedes poner a ti mismo la penitencia o a veces puedes buscar el perdón de los demás pues haciendo una conversión pública o una conversión de esa persona o, ¿no? como un rollo de Alcohólicos Anónimos. Sí. Claro, eso supongo que igual cumple ese... Aunque tú decías en el otro capítulo, te recuerdo lo que dijiste, Bien. que igual está bien hacer esas transgresiones, ¿no? Porque una vida también sin arrepentir, o sea, eh, que está bien arrepentirse, pero que para arrepentirse también está bien haberla liado, ¿no? Y que igual es necesario ese pendular entre transgredir y arrepentirse, ¿no? Como ese dar un pasito hacia el borde y dar un pasito hacia el centro. Sí, sí, vamos, yo creo que es... A ver, no sé, salvo que tengas muy poca imaginación o tengas demasiada, es imposible tener una vida medio normal sin estar en ese péndulo, ¿no? O sea, que tú imagínate que desde pequeño, ¿no? Te educan en el catolicismo, el islamismo, lo que sea, y, y sigues todos los preceptos a la perfección. Y como ser humano que eres, por muy positivos que sean para ti esos preceptos, vas a tener un montón de insatisfacciones. Es verdad que yo entiendo que todas estas doctrinas te explican que vas a tener esas insatisfacciones y te dan un relato, ¿no? Para contrarrestarlas. Pero te va a costar mucho creerte todo eso, creerte todo ese relato y creer que no es un engaño sin probarlo por ti mismo. O sea, creo que funciona mucho mejor si has tenido unos cuantos tropiezos, ¿no? Exacto. Y en el fondo en esto, volviendo a la religión le da la razón, porque en el Evangelio todo el rato resalta la figura del pecador arrepentido. De hecho, la parábola, la que dicen los teólogos, que es la parábola más importante del Evangelio, que es la del hijo pródigo, hay dos hijos, ¿no? Del padre que es como Dios. El hijo virtuoso, que toda su vida es obediente al padre, pero que está lleno de resentimiento y amargura por no, por un lado, por no haber vivido, pero por otro lado, porque ser obediente a veces no da tantas satisfacciones. Pero luego el hijo pródigo, el que se va a vivir la vida y de bacanales y de francachelas, y luego vuelve a donde el padre y el padre le quiere más. Y entonces el hijo perfecto se llena de envidia y le dice al padre, pero que, joder, yo he sido el bueno toda la vida y le premias más a este. Y entonces, aunque resulte difícil de entender, parece que el catolicismo, y esto lo decía algún teólogo un poco heterodoxo, promueve un poco, pues decir, bueno, tienes que cometer tus pecados, pero también para que la gracia de Dios pueda hacer efecto, porque también tienes que dejar a Dios actuar, y Dios actúa si tú reconoces que no ha sido bueno, ¿no? Pero bueno, a mí esta idea me gusta, o sea, me gusta, pero porque creo que es atractiva, porque a mí bueno, porque es difícil de entender y estas ideas que son contradictorias me parecen más interesantes que las que son sencillas y simples, ¿no? Pero bueno, creo que en el fondo está la idea de que hay una tensión entre tu deseo, entre lo que tú deseas y te apetece hacer y lo que puede ser bueno para los demás, pero que implica negarte a ti mismo, ¿no? Y en la vida hay una tensión constante entre intentar satisfacerte a ti, hacerte feliz tú mismo, pero al mismo tiempo sin dañar a los demás o haciendo feliz a los demás, ¿no? Y ese equilibrio se mueve siempre, yo creo que entre la transgresión y el deseo y la culpa y el arrepentimiento, ¿no? Y desde el punto de vista también tanto de los curas como de los psiquiatras, tú necesitas que haya una mayoría de gente propensa a la caída y propensa al arrepentimiento, porque Les enganchas dependerán más. de ti. Entonces, y qué decir, van a estar en ese proceso
de caída y de levantarse y de necesitar que alguien les eche una mano y también de que no sean demasiado orgullosos, ¿no? Que esto es el principal pecado del cristianismo, o sea, que no confíen demasiado en sus fuerzas. Y cuando todos los individuos confían poco en sus fuerzas, confían más en los demás y se apoyan más en los demás y fortalecen el tejido social, ¿no? Claro, y también porque el amor se demuestra en los momentos buenos, pero también en los momentos malos, ¿no? Cuando tú ves lo peor del otro y que lo peor del otro a veces te afecta a ti y te hace daño y eres capaz de pasarlo por alto o aceptarlo o comprenderlo o perdonarlo, es cuando igual el amor quizás es más intenso y el otro también se siente más agradecido de que le ames, porque a pesar de todas las tropelías que ha hecho, le puedes perdonar, ¿no? Y eso también igual en la religión, ¿no? Pues a pesar de lo desgraciado que soy, debe existir un Dios que me perdona. Que esto engancharía con, estamos hablando del arrepentimiento en vivo, ¿no? El arrepentimiento a cortoplacista, pero estarían los grandes arrepentimientos existenciales, ¿no? Que después de estas personas que después de una vida cambian el rumbo de sus vidas y arrepentidos del camino que habían llevado hasta entonces. Daddy Yankee. Yo no pensé que nunca iba a hablar de Daddy Yankee porque mi cultura de estos temas, pero el otro día salió... ¿Este es el de la gasolina? Sí, es el que bautizó el reggaetón. Pues Daddy Yankee ha anunciado que ahora se va a dedicar a esparcir la palabra de Dios y obviamente eso no es muy compatible. Esparcir la palabra de Dios me parece la palabra adecuada, ¿no? Bueno, sí, el verbo. Esparcir la palabra de Dios. Porque no es muy compatible con decir, no, pues dame gasolina, ¿no? O mi gata pa'lante y todo este tipo de cosas, ¿no? Y esto es un movimiento que vemos con mucha frecuencia entre músicos. Bob Dylan le pasó lo mismo en un momento de su vida, o con políticos, o mucha gente desde la perspectiva religiosa, ¿no? De en un momento dado de sus vidas, de darse a Dios y renunciar, digamos, a la vida terrenal y mundana y de los placeres y la concupiscente, pero a veces también desde planos de vista más filantrópicos, ¿no? Como Alfred Nobel, que fue el que creó la dinamita, un señor noruego, ¿no? Sí. Era sobre todo un gran industrial de petróleo. Y entonces este señor crea la dinamita y la dinamita, bueno, pues igual hoy no nos parece tan destructiva, pero en su momento, pues entre otras cosas, se usó pues, por los anarquistas para cometer sus atentados y tal, ¿no? Y arrepentido de haber construido un arma asesina, creó los premios Nobel, donde se celebrará lo mejor de la humanidad, ¿no? Y se lo dieron a Obama y a Kissinger. Pero no me iba a acordar de esto yo también creo que esto a veces les pasa a esta gente, como todo el mundo no acaba de aceptar la natural insatisfacción de estar vivo, como estos lo han tenido todo, lo terrenal, después de muchos años de teniéndolo todo, dicen, bueno, vamos a probar otra cosa, ¿no? O sea, si esto me ha llevado a este nivel de insatisfacción, vamos al otro extremo. Sí. Yo tengo la sensación de que es una solución un poco absurda, ¿no? Bueno, aparte de que lo hacen siempre de viejos, claro. Que es como... tú cuando eres joven haces lo que te sale de los huevos y luego cuando eres mayor de repente te conviertes en Santa Teresa Jesús. Claro, aquí es verdad que está el arrepentimiento calculado, que esto lo hace mucha gente religiosa, sobre todo los hombres, ¿no? No solo católicos, sino también de otras religiones, pero decir, bueno, ahora no me viene bien ser muy católico, porque tengo 20, 30, la voy a liar parda, pero yo sé que en algún momento volveré al seno de la iglesia, entonces ya están calculando, un poco, es un cálculo de riesgos y de daños, y entonces dicen, bueno, ahora puedo liarla y habrá tiempo para el arrepentimiento, y entonces, ¿hasta qué punto es eso sincero, no? Pero sí que creo que en otros casos son más sinceros. Por un lado, porque como tú decías, hay una escena de Scarface que a mí se me quedó muy grabada, que es casi hacia el final de la película, donde Scarface, bueno, no sé cómo se llama, Tony Montana es, Sí. lo tiene todo, ya tiene la mujer que deseaba y tiene todo el dinero del mundo y toda la cocaína, y está en una cena muy insatisfecho, porque dice, y esto es todo, esto, cocaína y una mujer insatisfecha. Le ha puesto nervioso la cocaína. Y tal, y esto es la vida, un solomillo y una mujer y tal, todo para esto, ¿no? Y
bueno, eso es lo que le pasa efectivamente a gente que ya tiene mucho éxito y ya tiene mucha popularidad y igual son muy creativos, pero y dicen, joder, si soy tremendamente infeliz, ¿qué me queda? Entonces dicen, bueno, pues voy a mirar hacia el otro lado, a ver si desde el otro lado tienen alguna solución, porque en el camino que voy no hay ninguna, ¿no? Que no solo les pasa a los músicos, porque esto también es una cosa que les ha pasado mucho a los científicos. Tenemos, bueno, hay un caso histórico, Humphrey Davy, uno de los padres de la química, que hablaba de eso, ¿no? De que la razón en la juventud era algo revigorizante y tal, pero que era un peso en la edad vieja. Y el caso de John von Neumann, que ha sacado John Benjamin Bon Lavater, Newman es John Bon pariente Jovi, de de, John Bon Jovi. y de Paul Newman, que es un matemático húngaro que emigró a Estados Unidos y es uno de los científicos más influyentes de la historia. Y entre otras cosas, bueno, estuvo en el proyecto Manhattan para crear la bomba atómica y entre otras cosas colaboró en la bomba de hidrógeno construyendo uno de los primeros ordenadores, que era el MANIAC, que tenía una especie de protosistema de inteligencia artificial. Y este tipo, que era el más racional del planeta, se echó al catolicismo en sus últimos años, cuando ya estaba enfermo. Y esto les ha pasado a unos cuantos científicos, que de repente les llega ese arrepentimiento también y son conscientes un poco de la insuficiencia de la razón, ¿no? Que además mentes tan potentes que durante su juventud les parece que eso les da todo, que es casi como a la gente que tiene una juventud física muy esplendorosa, lo que pasa es que eso dura poco, ¿no? Igual a los 40 años ya te ha desaparecido. La inteligencia, que yo creo que hasta cierto punto, tiene rasgos para mí muy similares a la inteligencia física, lo que pasa es que desaparece más tarde. Y cuando se da, o eres consciente más tarde de su insuficiencia, cuando se dan cuenta de que la razón no les ayuda a responder los problemas de las cuestiones realmente existenciales, de repente pegan un giro a su vida y se acaban echando en los brazos del misterio, ¿no? O sea que decir que es una tendencia también natural. Efectivamente, ¿no? Bueno, la pregunta sería si toda esta gente, o sea, se arrepintió, pero si volvieran, como tú decías, atrás en el tiempo, ¿volverían a hacer lo mismo? Porque igual les mereció la pena participar del proyecto Manhattan y luego pasar por el trámite, el trance del arrepentimiento, que no haberlo hecho. Esto es como en los programas así del corazón, que les dices, ¿tú te arrepientes de algo en tu vida y tal, en estas entrevistas tal? Y dicen, no, no, yo no me arrepiento de nada, hasta de mis errores estoy satisfecho. Y por un lado creo que esta gente, ¿no? Les faltan un par de años de educación, ¿no? en cosas básicas de la vida. Y, joder, como no te vas a arrepentir de nada en la vida, el señor Cafre, ¿no? O sea, seguro que hay muchas personas que desearían, por las que has pasado por su vida, que te arrepintieras de un par de cosas, ¿no? Pero por otra parte es verdad que esconde una verdad, es decir, bueno, hasta de mis errores yo me hago responsable y mis errores también son parte de mí y algo bueno habrán quizá tenido, ¿no? O sea, yo de verdad que si repaso mi vida, pues hay cosas que digo, podría haberlas hecho mejor, a esa novia, como tú decías, de responsabilidad emocional, igual le podría haber dejado con más empatía, pero en el momento la verdad es que lo hice lo mejor que supe, entonces no sé si lo podría haber hecho mejor y también haber hecho eso, aunque lo hice igual medio mal, también era necesario para mí, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Hay una historia que leí hace poco, un libro de John Gray, de un filósofo, creo que es de University College London, bueno, un británico, que se llama Perros de paja, que la verdad que está muy bien, lo recomiendo. Y él, yo creo que pone en duda que exista una continuidad, que esto hay también neurocientíficos que lo hacen, de la conciencia, ¿no? O sea, que eso realmente es un poco una ilusión, o sea, que tú seas el mismo que vas a ser dentro de 70 años. O sea, hasta qué punto debo estar yo pensando demasiado en esa persona que voy a ser yo dentro de 30 años. O sea,
Sí, luego claro. me voy a arrepentir, o sea, no sabes lo que va a pasar. Quiero decir, si esa persona dentro de 30 años ni siquiera existe, o sea, estoy siendo responsable con alguien que todavía no existe y Claro, que quizá no exista nunca. Entonces, claro, poniéndonos un poco borgianos, incluso de un día para otro eres una persona diferente, ¿no? claro, o sea, que entonces eso de me arrepiento o no me arrepiento, dices, bueno, es que el que se arrepiente pues, se está arrepintiendo de los actos de otro. Claro, esto es cuando ves, es como cuando ves, o sea, yo creo que a todo el mundo le ha pasado un vídeo antiguo tuyo o alguien te recuerda algo que dijiste, hiciste, o dices, joder, ¿cómo podía ser tan gilipollas hace 5 años o cuando tenía 20 años, ¿no? Las cosas tan gilipollas. Pero en el fondo dices, ese era yo realmente. O sea, en parte sí que era yo, pero no era del todo yo. Es Bueno, verdad, esa y continuidad que tienes que existe entender. o sea, el yo es un yo continuo y a la vez discontinuo, Claro, ¿no? claro. Y tienes que entender también lo que estaba sintiendo esa persona y el sentido que tenía eso que estaba haciendo esa persona para él, no para ti. O sea, porque sois dos personas distintas. O sea, no estás juzgando al mismo, no sois el mismo. Claro. Bueno, esta cita ya la hemos inventado varias veces, yo creo, en el podcast, pero es tan buena que la volveré a repetir, que nos la contó, a mí me la contó Lorena G. Maldonado, nuestra amiga, periodista, y decía, ¿no? Que a Beckett, premio Nobel, ¿no? Escritor, una vez, caminando por Central Park o por un parque así importante, Hyde Park, quizás, le dijeron, ¿es usted Samuel Beckett? Alguien que le interceptó, ¿no? Y él dijo, a veces. Pues sí, era como Octavio Aceves. Octavio a veces, algunas veces. Es que... Esto tiene pinta de ser un chiste caspa de los 90 que podría haber aparecido en el anuncio de Suchar de Navidad. Vale, pero hablando de estos arrepentimientos vitales, existenciales, hay un texto que es un poco largo de Jung. eh, yo creo que a mí hemos mencionado un poco a Jung en este podcast, pero hay un texto que me gusta mucho suyo, es muy largo, pero voy a elegir un pequeño fragmento y dice así, ¿no? Jung menciona a Heráclito, el filósofo griego, ¿no? Y dice, Heráclito descubrió la más sorprendente de todas las leyes psicológicas, la función reguladora de los opuestos. Él la llamó enantiodromía, que significa correr hacia su opuesto, concepto por el cual entendía que todo lo que existe termina algún día por convertirse en su contrario. Y bueno, y dice, lo que la juventud encontró y tenía que encontrar fuera, el hombre del atardecer tiene que encontrarlo dentro. Y añade, el paso de la mañana al atardecer coincide con una revisión de los valores anteriores. La necesidad impone examinar el valor de lo que contradice los ideales tempranos, percibir lo que hay equivocado en las convicciones hasta ahora sostenidas, reconocer lo que había de falso en las verdades antiguas y sentir cuánto había de resistencia e incluso de enemistad en lo que hasta ahora creíamos que era amor. No pocos de los que se ven inversos en los conflictos de los problemas de los opuestos arrojan por la borda todo lo que hasta ese instante les había parecido bueno y deseable e intentan seguir viviendo en contradicción con su antiguo yo. Cambios de profesión, divorcio, transformaciones religiosas, apostasías de toda suerte son los síntomas de ese oscilar hacia el otro polo. Y bueno, continúa, ¿no? Pero es esta idea, ¿no? De que si tú rechazas algo de la vida, que tú piensas que es de la vida, pero en el fondo es alguna parte de ti y la rechazas con mucha fuerza y solo aceptas como una parte de tu vida, podemos decir que igual solo aceptas la parte del deseo y de vivir de una forma licenciosa, o incluso lo contrario, si solo aceptas la parte de tu vida del deber y del orden y de la obligación, en un momento de tu vida el opuesto puede volver con toda la fuerza del rebote, ¿no? Y imponerse, ¿no? Ujú. Aunque también existe el caso contrario, gente que lleva una vida como muy virtuosa, y esto les pasa mucho a los hombres, ¿no? Y que en la crisis de los 40 a los 50 dejan a su mujer y a sus hijos, se van con una mucho más joven, o se dan a todo tipo de pasiones mundanas, ¿no? Esto habría que ver qué sucede más, ¿no? También, no sé si la gente se arrepiente más. Es verdad que, otra vez lo de John Gray, ¿no? O sea, es probable que haya menos gente que se arrepienta de haber hecho pocos excesos o de haber tenido una vida muy ordenada al final de su vida, porque el que juzga es el individuo del final de su vida. Probablemente el individuo del principio de su vida se haya estado cagando en aquel puto viejo que ahora no le está dando nada. Y al revés, o sea, el joven que ha hecho algunos excesos
luego será fuente de arrepentimiento para el anciano. Pero, claro, es que el anciano está juzgando por alguien que no es él. En cada caso es distinto. O sea, hay uno que dice, hombre, perfecto, ¿no? Todo el mundo tenía que vivir como yo, que es siendo un anciano de joven y para ser un poquito menos anciano de anciano, o sufrir menos de anciano. Entonces, es una cosa pues, que tampoco... Bueno, al final sería como que hay que vivirlo todo, ¿no? Pero, claro, has dicho otra cosa que es el otro tipo de arrepentimiento. Está el arrepentimiento por lo que has hecho, pero está el arrepentimiento por lo que nunca has hecho, por la vida que no has vivido, por todas las cosas que has dejado sin hacer. Esto Yalom, que a este sí lo menciono prácticamente en todos los capítulos, psiquiatra y psicoterapeuta existencial, habla de la culpa existencial, que sería la culpa no por lo que has hecho, sino por la vida que no te estás atreviendo a vivir, ¿no? Y esto sí que también se ve en consulta. Hay gente que vive con mucho miedo de escuchar o de mirar sus deseos. Y entonces querrían vivir, pero no se atreven. Y entonces viven una vida a medias, una vida un poco insípida a veces, una vida eh, de negaciones y de dudas, y, y que al final les da una sensación un poco como de falta de... No se acaban de reconocer en su propia vida, como se le vieran como un poco como un espectador pasivo de una película, ¿no? Mm. Natalia, mi mujer, psicóloga, ¿no? Preparando este capítulo le pregunté un poco a ver si me nutría de ideas, ¿no? Y me decía que ella tiene dos tipos de pacientes, resumiéndolo mucho. Los que son muy impulsivos, a los que ella tiene que ayudar a actuar con más razón, ¿no? Con más premeditación y no dejarse llevar tanto por sus impulsos y poder ayudarles un poco a pensar antes de actuar. Pero tiene otro tipo de pacientes eh, que son los obsesivos a los que tiene que estar empujando por detrás para que se atrevan a vivir. Porque el obsesivo, y no solo los obsesivos, todo el rato están midiendo cada una de sus acciones por los riesgos que tiene y están intentando evitar que la ecuación quede cero riesgo, de forma que nunca se puedan arrepentir de nada. Pero claro, eso les lleva a vivir una vida donde no, a veces no toman ninguna decisión por el miedo a equivocarse. Pero cometen el error, o sea, intentando no equivocarse, cometen la equivocación de no querer equivocarse. No sé si me explico. Sí, sí. Y al final es necesario, lo que estábamos diciendo un poco, cometer esas equivocaciones o atreverse a vivir para luego, aunque luego tengas que arrepentirte, igual el arrepentimiento es el paso necesario, ¿no? Pero arrepentirse antes de tiempo tampoco es buena solución. Es un poco como este cliché, ¿no? Que lo resume un poco, pero ¿qué es mejor, pedir perdón o pedir permiso? En general es bueno, atrévete a hacer algo y luego pides perdón, que a veces estar pidiendo permiso para todo, ¿no? Sí, hay que abrazar el arrepentimiento, ¿no? O sea, hay que decir que el arrepentimiento es una herramienta, o sea, es algo que sabes que en algún momento vas a tener que utilizar. Yo creo que eso es importante, no obsesionarse, no creer que arrepentirse es algo horrible, sí pasa. Bueno, atreverte a equivocarte y confiar en que tus peores equivocaciones no serán tan terribles como para que no tengan una solución. Aunque incluso de tus equivocaciones puede salir algo bueno. Mm, no sé si te quedan muchas historias que contar, o sea, estamos ya llegando al final del tiempo establecido. Es verdad que aquí luego hacemos lo que nos sale del hogar. Pero hemos estado ya hablando casi una hora. Yo me quedo bastante satisfecho. Te has quedado satisfecho? Pues está Solamente bien. recordar a Jean-Claude Roman, Otro fetiche tuyo. Eso, fetiche, otro fetiche. Esos fetiches. Eso decía, ¿te has visto cómo es la película esta de los paneros? ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? El La desencanto. primera, el desencanto, que sale Eso es otro el mayor, fetiche. que es tontísimo, que empieza. Leopoldo. Me encantan. No, José María. Bueno, No me acuerdo, el Gregorio. mayor, Sí. Sí, Gregorio creo que es. Que empieza, eso me encantan los fetiches y empiezas a sacar ahí todo tipo de adminículos por ahí. Adoro el bizantinismo. Esta gente luego yo creo que también vive bastante en el arrepentimiento. Es una familia que bueno, murieron sin descendencia.
eran hijos de un poeta franquista prestigiosísimo y vivían un poco en el arrepentimiento prácticamente de la existencia, de cómo les había educado el padre, de todo lo que les había pasado, pese a ser una gente con muchísimos privilegios. No, este documental se lo recomiendo a todo el mundo. El otro día nuestro amigo Javier me preguntó, ¿pero quién es Michi Panero? ¿No? Porque dije, cité la canción de Nacho Vegas, El hombre que casi conoció a Michi Panero, ¿no? ¿Verdad que si lo piensas, el padre franquista, madre actriz, pero muy neurótica y tal? Y Bueno, un hijo, la madre que un es la hijo... persona que mejor habla de España. ¿Sí? No, es increíble, o sea, redacta mejor que cualquier periodista del país conforme habla. ¿Sí? Sí, increíble. No, bueno, tú Pero has eso visto tiene... el documental. Sí, pero no, igual no lo aprecié en ese momento. A mí me parecía fascinante cómo hablaba esta mujer. Pero luego debía ser una madre terrible, Hombre, con claro. un hijo bizantino, otro hijo, un viva la Virgen, que acabó alcohólico y cojo de todo, de que se había destrozado la médula espinal de todo el alcohol que había ingerido, y el otro hijo, bueno, esquizofrénico y drogadicto, poeta genial, no obstante. Bebió muchísimas Coca-Colas. Bueno, pues fetiche, otro fetiche, hablando de Jean-Claude Roman, que es este asesino francés que mató a su... y mitómano, que había llevado una vida que era una gran mentira y cuando lo fueron a descubrir, mató a su mujer, a sus hijos, a sus padres y a su perro. Hay gente que lo que es más terrible le parece el perro, ¿no? El caso de Excalibur, ¿no? Con el ébola. Eso es, y bueno, y que Jean-Claude Roman escribió el libro, o sea, perdón, y que Emmanuel Carrera escribió sobre el libro El adversario, y que este hombre, después de haber cometido las mayores abyecciones a las que un ser humano puede imaginar, ¿no? Que es matar a toda esta peña, salió de la cárcel después de 20 años de condena, porque en Francia tampoco debe de existir la cadena perpetua, y ¿qué vía quedó para él? Bastante cadena perpetua tienen con ser franceses. El de esto también es un clásico español, ¿no? Que odia a los franceses, que les tiran la fruta. Bueno, ¿qué vida le podía, ¿no? ¿Qué soluciones a eso? ¿Cómo podía vivir después de haber cometido eso, ¿no? Podía hacer como la madre de Asunta, ¿no? Que era suicidarse, o, o esperar ser perdonado por Dios. Entonces, este Jean-Claude Roman ahora, a día de hoy, vive en un monasterio benedictino, porque cuando nadie te puede perdonar, porque lo que has hecho es tan terrible, cuando tu arrepentimiento no es suficiente para ser perdonado, el único que te puede perdonar es Dios. Son los benedictinos. ¿La madre de Asunta se suicidó? Sí, se ha suicidado. Joder, no estoy desactualizado. Y lo peor de todo es que se ha suicidado sin haber soltado prenda. ¿De qué pasó? Bueno, algo te dice ya con... Bueno, amigos nuestros. ¿El qué? Ya no tengo más fetiches. Vale, pues bueno, sí, vamos a acabar con los agradecimientos, ¿no? Una cancioncita. Bueno, canto eso, es verdad. Bueno, no hemos hablado en el capítulo este que estará flotando en la mente de Dios, que nunca se grabó. Hablamos bastante, me parece recordar, de el arrepentimiento en las relaciones sentimentales, que es una fuente bastante importante de arrepentimiento. Yo contaba que era en parte porque somos mucho, el sexo y en general las relaciones son mucho mejores en la imaginación y en el recuerdo que en el momento en el que se viven, ¿no? O sea, entonces siempre estamos aspirando a unas ideas que nunca se corresponden con la realidad mediocre que se nos presenta delante, incluso en el mejor de los casos. O sea, te quieres decir que hay gente que hace cosas, ¿no? Que es infiel a sus parejas porque fantasea que va a tener unas aventuras. Va a ser una cosa espectacular. Vamos, una cosa lamentable. O sea, de repente alguien follando con alguien a las 5 de la mañana es una cosa horrible y eso rompe o crea una ilusión. muchos problemas en una pareja. No, bueno, para empezar empiezas rompiendo la ilusión que tenías en ese caso. O sea, ya es como un doble arrepentimiento. Es el arrepentimiento por el hecho en sí y el arrepentimiento de lo que hablas por las consecuencias, ¿no? Sí. Entonces, la imaginación siempre, la curiosidad mata al gato. O sea que, bueno, hablábamos mucho de estos temas, pero ya esto para otra vez. Y acabamos con un tema que habla un poco de eso, una ranchera de Vicente Fernández Padre, que decía: y este amor apasionado
anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Cada día cantas mejor. Estoy tomando clases. Gracias a Diego Echevarri por la producción de este podcast, a Ignacio Barrenechea por el audiovisual, a Lucas Malcorra por las portadas, a Fermín Muguruza por hacernos la canción de inicio y a todos vosotros por ser uno de vuestros podcasts más escuchados y queremos seguir siéndolo en 2024. Muchas gracias a todos, os queremos mucho. Un beso. No lo volveré a hacer. Chao. Hemos hablado del arrepentimiento de Juan Carlos. ¿El cuál? Del rey Juan Carlos. Pues no lo volveré a hacer. Ah, pues es verdad. Eso no... Ay, no he dicho a la Belén Esteban lo de me arrepiento, pero luego no. Pensaba que lo ibas a decir, porque te... Lo has dicho tú, se me ha olvidado. Vale, apaga el este. Bueno, yo no sé cómo se graban vídeos.